Cada época de la historia del ser humano está marcada por la forma de rendir culto a los difuntos. Desde las grandes ceremonias de la antigüedad hasta los actuales ritos minimalistas en cementerios parque, la sociedad ha pasado por todo tipo de costumbres y estilos de sepultura. En los cementerios de La Recoleta y Chacarita, dos de los más importantes del país, se encuentra la máxima diversidad de expresiones arquitectónicas jamás aplicadas en una necrópolis local. Hoy por hoy el cementerio de La Chacarita no tiene nada que envidiar al de Recoleta a nivel histórico. Siempre en Recoleta se habla de que este es el cementerio de la clase alta de Buenos Aires. Y algo de eso, algo de cierto hay. El cementerio de La Chacarita tiene diferentes formas de inhumación y por su tamaño, por su gran dimensión, esas 90 hectáreas, difiere bastante de lo que es el cementerio en comparativa con el cementerio de La Recoleta. El cementerio de La Recoleta cuenta con 5.500 bóvedas o sepulcros familiares. El cementerio de La Chacarita posee 10.000 bóvedas familiares. El cementerio de La Recoleta alberga a las familias patricias de la ciudad de Buenos Aires o digamos de la República Argentina. En cambio, en el cementerio de La Chacarita, todas las construcciones tienen que ver con la evolución de las clases medias y de la inmigración. Para diversos especialistas, el cementerio de La Recoleta, ubicado en plena ciudad de Buenos Aires, es uno de los más importantes del mundo por su riqueza artística y arquitectónica. Muchas personas dicen que Recoleta es uno de los 3 cementerios más importantes del mundo. Cuando hacemos la referencia, el primero que nombramos es las colinas de Staglieno, en Génova, Italia. Otro de los cementerios impactantes e importantes es el Père Lachaise de París, el cementerio de La Recoleta, el cementerio de Milán. Forma parte de este grupo de cementerios que trascienden y que son visitados mundialmente. ¿Por qué son cementerios importantes? Por el patrimonio escultórico y arquitectónico que poseen, ¿no? El de La Recoleta es el cementerio más antiguo de la ciudad. Su origen se remonta a las primeras décadas del siglo XIX. En ese entonces, los entierros se hacían en los terrenos linderos a las iglesias. Con el aumento de la población, ya era imposible seguir manteniendo este régimen y es así que surge, hacia 1822, este cementerio que originariamente se llamó Cementerio del Norte, posteriormente llamase Cementerio de La Recoleta en homenaje precisamente a los monjes recoletos que son los que habitaron esta zona, este lugar y este barrio. Ellos tenían un huerto en este lugar que fue expropiado en 1822 por orden de Rivadavia, Bernardino Rivadavia, que era ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez. Se expropian las tierras y pasa a ser un cementerio, el primer cementerio de Buenos Aires, solamente para católicos. En ese entonces, las calles eran de tierra. Cada vez que llovía se formaban grandes pantanos y la gente solo podía llegar en carretas arrastradas por bueyes. Entraba ganado incluso en los primeros años, pisoteaba las tumbas, por eso ahí viene la costumbre de hacer rejas, colocar rejas en los alrededores de las tumbas, en el perímetro de la tumba para justamente evitar que el ganado las pisoteara. En los primeros años el lugar era bastante anárquico, no se llevaba un registro, un control donde se enterraba a cada persona que fallecía. Recién a partir de la década de 1860, 70, se empieza a colocar en qué bóveda está, a quién pertenece esa bóveda, a qué familia. En 1881, el entonces primer intendente de la ciudad, Marcelo Torcuato de Alvear, ordena una importante remodelación al arquitecto e ingeniero francés Próspero Catelin. Con respecto al trazado de este cementerio, es obra de Próspero Catelin. A él se le encarga el trazado en los orígenes del cementerio. La entrada principal quedó en manos del arquitecto italiano Antonio Buschiaso. Este magnífico peristilo es un emblema del cementerio.
el único acceso que tiene el lugar. El que la hace es Antonio Busquiazo. Antonio Busquiazo le da un estilo neoclásico formado por una doble hilera de columnas de estilo dórico, de fuste acanalado, y que es actualmente el lugar de acceso al cementerio. El cementerio de la Recoleta se encuentra en un predio de 5 hectáreas y media. Al ingresar, lo primero que llama la atención es la gran cantidad de obras de arte, vitrales, esculturas, bustos y ángeles. Concentradas en estas 5 hectáreas, tenemos esculturas de escultores famosos del mundo y tenemos sepulcros con características difíciles de encontrar en otro lugar del mundo. Más de 70 bóvedas fueron declaradas Monumento Histórico Nacional y el cementerio en sí es considerado Museo Histórico Nacional desde el año 1946. Hay 4.870 sepulcros con diferentes estilos arquitectónicos, lápidas, panteones, bóvedas y cenotafios, muchos de los cuales están considerados verdaderas obras de arte. El cementerio a nivel edilicio no hay una arquitectura que uno pueda decir que es uniforme. Nosotros hablamos de un estilo ecléptico. El cementerio, al igual que la ciudad de Buenos Aires, evolucionó en la arquitectura desde una arquitectura colonial a una arquitectura clásica italianizante y bueno, en esa evolución de estilos arquitectónicos nos encontramos con una gran cantidad de bóvedas de estilo Art Nouveau. También existe el estilo Art Deco, el estilo greco-romano y bueno, por supuesto un eclecticismo porque hay una conjunción de estilos en muchos sepulcros y en el cementerio en general que lo hacen ecléctico, lo convierten en un cementerio ecléctico. A uno le llama la atención que en una misma calle quizás haya una tumba muy antigua, rodeada de rejas, al lado una bóveda en estilo Art Deco, más allá una Art Nouveau, otras racionalistas, algunas estilos neogóticos, algunas que se parecen a capillas. Hay diferentes estilos, bueno, obviamente por la cantidad de años que tiene el cementerio. Las primeras construcciones, en general, no tenían capilla en la parte superior. Estaban conformadas por un sótano, coronados por una bóveda y una puerta de acceso para los ataúdes. Con los años y la evolución de estilos, se fueron incorporando las capillas. Las primeras con frentes de revoque de cal y luego con una evolución hacia lo que es la construcción en mármol, que en algunos de los sepulcros termina siendo construcciones de bloque de mármol. Y bueno, esa evolución sigue hasta las construcciones más modernas, donde empieza a aparecer la puerta de vidrio y en reemplazo de la puerta de hierro forjada o las puertas de bronce que vinieron después del hierro, ¿no? De las puertas de hierro. El sector más moderno data de la década de 1890, que son los fondos del cementerio. Esta zona cuenta con calles más anchas, con mausoleos que ocupan toda una manzana. Esa era la época de esplendor de las grandes familias tradicionales argentinas. A mi entender, la bóveda más importante del cementerio, la más imponente y que tiene una variedad muy grande de materiales utilizados, es la bóveda de Federico Leluar. Es una de las bóvedas más monumentales y con la utilización de una gran diversidad de mármoles y de ornamentaciones en bronce muy importante. En la Recoleta descansan muchas de las personalidades que marcaron el destino del país y grandes personajes de la cultura que trascendieron con sus obras. Acá hay 21 presidentes argentinos, hay infinidad de gobernadores, intendentes de Buenos Aires, gobernadores de otras provincias. Y entre los presidentes es una larga lista que podemos mencionar: Carlos Pellegrini, Domingo Faustino Sarmiento,
El doctor Raúl Ricardo Alfonsín es el último presidente ingresado al lugar. Los fundadores de la patria, desde Cornelio Saavedra, Domingo Mateu, Juan José Paso, Mariquita Sánchez de Thompson. Los cementerios son lugares que inspiran todo tipo de leyendas, y la Recoleta no es la excepción. Bueno, dentro del cementerio hay infinidad de leyendas. Rufina Cambaceres, la que llamamos la joven que murió 2 veces, ella muere el 31 de mayo de 1902, el día en que cumplía 19 años. En los libros de inhumación del cementerio dice justamente eso, tenía 19 años, entró al cementerio el 1 de junio, o sea, un día después de su muerte. La familia pide que se abra el ataúd y en el momento que se abre la caja de madera y la caja de metal, encuentran o dicen o trascendió que el rostro de Rufina estaba todo rasguñado. Descubren que el raso está todo arañado y se dan cuenta de que había sido enterrada viva y había muerto asfixiada finalmente dentro del féretro. Parece que ella fue un ataque de catalepsia la que se produjo. La catalepsia es un estado en que la gente parece que estuviera muerta cuando en realidad no lo está. Al año siguiente se le hizo ese monumento, lo vemos en estilo Art Nouveau, se la ve a Rufina en una posición ambigua, no sabemos si está entrando o está saliendo de la bóveda, y eso alimentó seguramente las leyendas que circulan por el cementerio. Mientras era el principal cementerio de la ciudad, cualquier persona de cualquier clase social era enterrada en la Recoleta. No existía un cementerio para ricos y otro para pobres. Esas diferencias sociales se hicieron más notorias cuando se creó el cementerio de la Chacarita. Con los años, Recoleta se volvió exclusivo y Chacarita más popular. El cementerio de la Chacarita es el más grande de la capital federal. Es una auténtica ciudad con mucha historia y una gran riqueza arquitectónica. En el caso de Chacarita estamos hablando de casi 10.400 bóvedas, tiene 16 entradas. Ese cementerio es una ciudad y después tiene aparte el sector de tierra, el sector de galerías de nicho, de galerías de resto y el sector de bóvedas. El cementerio de la Chacarita cuenta con 90 hectáreas, con sectores limitados de sepulcros, bóvedas y panteones. Sus orígenes están ligados a una calamidad. En el año 1871, la ciudad fue hostigada por una plaga de fiebre amarilla que en poco tiempo mató a más de 500 personas por día. La ciudad estaba desbordada de cadáveres y muchas autoridades escaparon por miedo al contagio. Se los acusaba a los pobres inmigrantes que traían la peste. Y en realidad, bueno, la preocupación era qué hacer con los cuerpos, ¿no? Encima era algo infeccioso, algo que se estaba propagando indiscriminadamente. Y bueno, el cementerio de la Recoleta estaba colmado en su totalidad. El cementerio del Sur, en la zona de Parque Patricios, de lo que sería hoy, enfrente del Hospital Muñiz, estaba colmado. Y bueno, dijeron, vamos a un lugar alejado del casco histórico. Y surge la idea de utilizar este lugar, estas chacritas, que después por deformación del idioma se convierte en chacarita, en donde había suficiente espacio para poder enterrar a la gente. Y no solamente eso, sino que tenía la facilidad de que el tren podía llegar hasta acá. Se empiezan a traer los primeros ataúdes. Los ataúdes los traían, como decía, a través del tren que estaba empujado por la legendaria porteña. La porteña salía desde donde hoy está el Colón,
daba una vuelta por la calle que es Santos Discépolos, que es una curva que está entre Corrientes y Callao, y entonces venía derecho por la avenida Corrientes hasta Jean Jaurès. En Jean Jaurès había una transferencia de ataúdes, era lo que llamaba la Estación de la Muerte, y después seguían hasta un lugar que estaría aproximadamente hoy enfrente de la Plaza Los Andes. Empezó a llamar el Cementerio del Oeste. Cementerio del Oeste por la ubicación. Hasta que en 1949, por ahí, se lo llama ya directamente Cementerio de la Chacarita. Fue inaugurado el 14 de abril de 1871. El primer inhumado, don Manuel Rodríguez, albañil. En pocos años, este cementerio creció hasta convertirse por su tamaño en el más importante de la ciudad. El cementerio se fue haciendo de a poco. Empezó con sus 3 manzanas, después se sectorizó la parte de bóvedas, la parte de tierra, se trazaron los caminos, después con tanta densidad se empezaron a construir lugares para más almacenamiento de cuerpos, en el caso de los panteones, en el caso de las galerías. Se podría decir que sí, es una ciudad de los muertos hecha a una medida y hasta un tope. Y la Chacarita se convierte entonces, digamos, en una de las necrópolis más importantes de Buenos Aires y sobre todo la necrópolis más popular de Buenos Aires. La disposición del cementerio se podría decir como una pequeña ciudad, en donde uno tiene calles, diagonales, calles más amplias que serían avenidas, lugares en donde son transitados por peatones, otros lugares en donde asiduamente pasan autos. En 1893 comenzó la construcción del peristilo. Al igual que en el cementerio de la Recoleta, su diseño estuvo a cargo del arquitecto italiano Antonio Buschiaso. Es un edificio de estilo dórico con una doble columnata, o sea, es una doble columnata en el peristilo de acceso, y que está compuesto por el peristilo propiamente dicho, la capilla lateral donde se dan los responsos y otro espacio simétrico y enfrentado a la capilla, que es donde se encuentran dependencias administrativas del cementerio, ¿no? Se hizo en el orden dórico-romano, con un templete, en donde tiene un frontis que vendría a ser la reconstrucción del juicio final. La conjunción de estilos es otra característica propia de esta gigantesca necrópolis. Las construcciones de los mausoleos fueron cambiando con el correr del tiempo y coincidieron en el mismo espacio, creando esta cualidad ecléctica. Bueno, dentro del cementerio de la Chacarita podemos encontrar diferentes estilos de mausoleos de bóveda. Podemos encontrar Art Nouveau, después encontramos de estilo francés, son las mínimas, góticas también. Después algunos por ahí encontramos con algo medio románico, alguna columna con como un templete a medio construir. En la Chacarita existen numerosos panteones que también sorprenden con su arquitectura. El más llamativo arquitectónicamente hablando es el panteón. Para mí hay 2, el Español de Socorros Mutuos y el Centro Gallego. El Español de Socorros Mutuos por el tema de que es una réplica del templete del Escorial, o sea, el templete en donde descansan los reyes de España. El Centro Gallego, esa es una réplica de la Colegiata del Sar, también que está en España. Grandes artistas y personajes de la cultura popular descansan en este cementerio. Ir caminando, por ejemplo, hacer algo al azar y encontrarte con Gardel, encontrarte con en el recinto de personalidades con Troilo, con Pugliese, con Di Sarli, con los hermanos Galvez.
O sea, es volver al pasado, íconos populares. El cementerio de Chacarita se ha convertido en un centro popular, en donde generalmente se honra a las manifestaciones artísticas populares. Acá podemos hacer un recorrido, creo que todos los cantantes de tango notables que tiene la ciudad de Buenos Aires están enterrados en este cementerio, están enterrados en forma individual, como Gardel, cuya bóveda es un lugar mítico a donde la gente se refiere de peregrinación. Hasta le han atribuido capacidad de curadora a esta estatua de Gardel, y de donde ha surgido esa famosa frase anda a cantarle a Gardel, porque existió en cierto momento la tendencia de algunos de ir a cantar, a rendirle homenaje a Arsolzal cantando al pie de su tumba. El cementerio tiene especial, más allá de mi visión como porteño, de mi querencia por tener gente querida descansando acá, tiene una nostalgia porteña, pero terrible. O sea, entrar al cementerio para mí es volver a, no sé, no a los comienzos, sino al 20, al 30. No sé, se podría decir que hasta, no sé, el tango flota, no sé cómo decirte, es una nostalgia de tango, de muchas cosas el cementerio. Los cementerios, tanto de la Chacarita como Recoleta, tuvieron su apogeo durante la primera mitad del siglo XX. Hacia la década del 60, los hábitos de la gente comenzaron a cambiar, tanto en los estilos de sepultura como en la frecuencia de sus visitas. Hay todo un cambio filosófico y social con respecto a la muerte. La cultura de la muerte se ha modificado. No es que no se respete, sino que hoy hay otro concepto. Hoy las generaciones actuales quizás ya no tengan intención de tener una bóveda, ya no quieran preservar en alguno de los casos algo que es un símbolo en la ciudad de Buenos Aires, que es como el cementerio de la Recoleta. Se perdió la costumbre de ir al cementerio, y de hecho antiguamente el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, era algo así como una fiesta, de hecho hasta era feriado en algunos lugares. Venía infinidad de personas, todas vestidas de luto al cementerio, se hacían celebraciones también en las casas, en las iglesias, y todo el mundo iba al cementerio. Cambiaron las costumbres, hoy en día ya casi no viene nadie, y de hecho cambiaron tanto las costumbres que los nietos de esas personas que están acá en la Recoleta van a ser enterrados en cementerios parques, ya no vienen acá a la Recoleta. Hoy por hoy lo que se estila son entierros y cremaciones. Y está pasando, digamos, la media del tema de las cremaciones a los entierros. Por una cuestión de costumbre, de hacer las cosas rápido y después ya está. Si bien se redujo la cantidad de gente que visita a sus seres queridos, aumentó la cantidad de turistas que buscan descubrir el impresionante patrimonio cultural de estos cementerios. Miles de turistas de todo el mundo vienen a la Recoleta solamente para ver la morada final de Evita. Preguntan en todos los idiomas, siempre una sola palabra: Evita, Evita, Evita. Es una bóveda sencilla de granito negro, dice familia Duarte, así que los que no sabían que ella se llamaba Duarte de apellido tampoco la encuentran. Muchos se asoman, intentan ver por la puerta, no se ve nada. El féretro de ella está a 5 metros bajo tierra en el segundo subsuelo. Está blindado el acceso para evitar profanaciones. Así que muchos se sorprenden y se decepcionan. Te dicen, hicimos miles de kilómetros para ver a Evita y en realidad no la vimos. En el caso del cementerio de la Recoleta, es un cementerio que está abierto los 365 días del año, o sea que se puede visitar como uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, y hoy lo demuestra la concurrencia que tiene el mismo, donde podemos ver por sus calles y por sus recorridos y por sus pasillos infinidad de turistas que se acercan a conocerlo, a visitarlo, a conocer parte de la historia que encierran estos muros. La palabra cementerio para mí, primero y principal, respeto,
historia y un lugar que vale la pena verlo desde otra óptica. Vale la pena venir, visitarlo, si no, bueno, verlo desde otro plano, desde un libro, desde un sitio, desde otro lado, pero el cementerio para mí es eso, respeto e historia. Si bien no es un lugar de buenos recuerdos por ahí para mucha gente, la gente tiene que entender también que es un lugar donde hay mucha historia, donde hay mucho contenido. Por eso hay que dejar legados de todo esto. Esto es un legado lo que estamos dejando ahora mismo.